Doctor, ¿me puede decir su nombre y su cargo, por favor? Sí, claro, soy el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez, soy especialista en medicina interna y endocrinología y profesor de posgrado de la especialidad de medicina interna en la UNAM. Gracias. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca de estos nuevos, de estos métodos que utilizan medicamentos para tratar de bajar de peso? Recientemente se ha hablado mucho de un medicamento que se llama Ozempic, porque lo usó, entre otros, Elon Musk y dice que bajó 14 kilos con él. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué riesgos puede correr la gente si los utiliza? Sí, claro, pues en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Definitivamente es un tema que nos ocupa a toda la población. En primer lugar, sí me gustaría poner un poquito en contexto el uso de este tipo de medicamentos y se trata prácticamente de poder dimensionar cuál es el problema por el cual nos estamos enfrentando. Y este es el problema de la obesidad a nivel global, no, y que es un problema de salud pública muy importante, que inclusive desde el 2016 se ha contemplado ya como un problema de salud pública muy importante, no solamente por las cifras que a nivel global o a nivel Latinoamérica o incluso en nuestro país se han incrementado, sino también por todos los alcances en cuanto a la mortalidad cardiovascular que este tiene. Entonces, realmente es una verdadera pandemia la que se está viviendo, es un problema de salud pública tremendamente importante alrededor del mundo y actualmente hay cifras, la Encuesta Nacional de Salud, la última que salió, que hablan aproximadamente de que en la población de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de 75% de nuestra población mexicana está padeciendo de sobrepeso y obesidad. Y esto es tremendamente importante porque de aquí se desprende la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos, y evidentemente otro tipo de manifestaciones que también provocan problema en la calidad de vida de nuestros pacientes, como puede ser SABOS, puede ser osteoartrosis y muchas otras enfermedades o comorbilidades asociadas. Entonces, imagínense el tener un contexto de 75% de pacientes con obesidad, sobrepeso y obesidad en México, y además en los adolescentes el primer lugar en obesidad se lo lleva a nuestro país. Entonces, hablamos entonces que desde inclusive la prevalencia de sobrepeso y obesidad desde la adolescencia y la adultez somos de los primeros lugares y es algo que en lo cual se tiene que ocupar todo el personal de salud y las autoridades sanitarias para que pueda esto mejorar. Y, no, digamos, estas cifras estamos hablando en conjunto, pero de manera separada, obesidad es 36%, sobrepeso otro 34% aproximadamente, pero la obesidad abdominal, que es la obesidad que se aloja prácticamente en lo que es la barriga, la que le llama la pancita, pues esa ahí es la obesidad abdominal, pues es un precursor de resistencia a la insulina, que es prácticamente hablar como un escenario previo a la prediabetes y que de la prediabetes después estemos hablando de diabetes. Entonces, este es el contexto que quise poner para que pudamos abordar el por qué es necesario o el por qué es importante el tener medicamentos que puedan estar asociados, obviamente, a cambios en el estilo de vida y también a tratamientos de psicoterapia en algunos pacientes. Muy bien, doctor. Eh, entonces, acerca ya de estos medicamentos que entiendo que fueron diseñados en un primer momento para combatir diabetes, pero no necesariamente todas las personas obesas son diabéticas, ¿no es así? Entonces, ¿podría haber algún problema que se administrara este tipo de medicamentos a quien pretende bajar de peso? Sí, es una fabulosa pregunta porque ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto sería necesario o no implementar terapias farmacológicas en pacientes con obesidad? Y en realidad es que sí es necesario, pero no olvidar los otros tres o cuatro factores. En primer lugar, tenemos que ver al paciente completo, el paciente integral, de tal manera que podamos identificar en él los factores de riesgo que pueden llevarlo a un aumento o un incremento en la mortalidad. Porque lo que se piensa o lo que se pretende en la mayoría de nuestros pacientes es que mejore su sobrevida, es decir, que mejore su pronóstico. Y la primera causa de muerte es la causa cardiovascular,
y la segunda es la diabetes. Pero estas dos están totalmente relacionadas con la obesidad. El paciente que tiene obesidad de facto ya tiene un riesgo cardiovascular alto y también tiene un riesgo para padecer diabetes. Entonces, por eso que van siempre muy correlacionadas ambos tipos de enfermedades y entonces el tratamiento muchas veces va de la mano. En primer lugar, tenemos que enfocarnos a que el paciente desde la primera consulta empezar una educación en salud para ellos en cuanto a cambios en el estilo de vida, es decir, que los hábitos alimenticios cambien a disminuir el consumo de carbohidratos simples como puede ser pan, tortilla, harinas, pastas, jugos, licuados, agua de fruta, es decir, que tengan una disminución importante en cuanto al consumo de carbohidrato simple. Igualmente, no digo, por eso dije disminuir, no quiero decir quitar, pero disminuir la mayoría de estos alimentos, los antojitos mexicanos, gringos, los postres, el arroz, las pastas, los frijoles, la papa, es decir, estos alimentos que pueden tener índices glucémicos más altos. Obviamente la pizza, las hamburguesas, los tamales, los atoles. De tal manera que el paciente sepa que puede disminuir este consumo y aumentar el consumo de vegetales o de semillas para tratar de equilibrar o tener un mejor equilibrio en cuanto a su ingesta calórica. Número uno. Y número dos, también el hecho de considerar al paciente que tenga la necesidad de tener un apoyo de psicoterapia, porque un fenotipo de obesidad es el hambre emocional. Paciente que tiene depresión, paciente que tiene ansiedad, tiene muchas veces una mayor ingesta de alimentos, atracones, por la ansiedad empieza a tener poca saciedad. Entonces hay varios fenotipos, uno es el cerebro hambriento que le llaman, otro le llaman el intestino hambriento y el otro es el hambre emocional. Y el cuarto, el fenotipo, son los pacientes que tienen un bajo gasto calórico, es decir, que son pacientes sedentarios que no hacen ejercicio y pues obviamente tienen una ingesta calórica importante. Esto lleva a la obesidad. Y entonces estos factores nos ayudan a entender mejor si el paciente requiere, aparte del cambio del hábito alimenticio, sino también que tenga un apoyo de psicoterapia o de terapia cognitivo-conductual en donde puedan manejarse, identificarse estos factores que acabo de mencionar para tratar de disminuir todos esos gatillos que puedan llevar a tener una mayor ingesta de alimento o una menor saciedad. Entonces, y el tercer punto que quiero comentar es el ejercicio. El tratar de iniciar un plan de ejercicio formal en donde cuando menos puedan hacer 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, de resistencia muscular, en donde pueda correr, caminar, bicicleta, natación, incluso obviamente pesas, de tal manera que haya una combinación y que se complete, pues un ejercicio cuando menos en esos minutos a la semana que pueda ser de intensidad alta o moderada, ¿no? Ahora bien, después de poder fortalecer todos estos tipos de medidas con los pacientes, el siguiente paso o a la par pudiese ser, tenemos afortunadamente a la mano este tipo de medicamentos. Quiero ser muy enfático aquí. Este tipo de medicamentos en general, como grupo, se le llama análogos GLP-1. Así, análogos GLP-1. Y la finalidad de estos medicamentos es mejorar un efecto que en el ser humano se llama efecto incretina. ¿Qué es lo que sucede aquí? El efecto incretina está alterado en personas que tienen resistencia a la insulina, que tienen prediabetes, que tienen diabetes, que tienen obesidad y que ocurre que entonces el paciente cuando come, ¿qué quiere decir el efecto incretina? Que cuando el paciente come, el alimento llega al estómago y empieza a desencadenarse un incremento como tal en la producción de insulina para bajar la glucosa. El páncreas, que es prácticamente este órgano que tenemos en la parte de atrás del organismo, tiene unos islotes, son los islotes pancreáticos, y estos islotes se encargan de secretar insulina. Cuando el organismo recibe glucosa, inmediatamente para bajarla a los niveles normales, los islotes pancreáticos detectan la presencia de glucosa en el estómago, en el organismo, es decir, en la sangre empieza a acumularse la glucosa y entonces el páncreas dice, bueno, la tengo que bajar y produce insulina
y la idea es bajar los niveles de glucosa a consecuencia de que llegue la glucosa a la sangre, la secreción de los islotes pancreáticos de insulina, a consecuencia de la presencia de alimento. A eso se le llama efecto incretina. Y lo que ocurre entonces es, aumenta la producción de insulina y disminuye la de glucagón. El glucagón lo que hace es incrementar la glucosa. Entonces no queremos, un paciente que acaba de comer no necesita más glucosa, entonces disminuye la producción de glucosa. Ese efecto fisiológico se llama efecto incretina. Lo que hace los análogos GLP-1 precisamente es estimular ese GLP-1, que es prácticamente emular lo que es este efecto fisiológico, para que entonces la persona pueda tener mayor saciedad y pueda llenarse más rápido, ¿ok? Porque lo que ocurre ahí es que disminuye el vaciamiento del estómago. Entonces, si disminuye el vaciamiento, la persona siente una saciedad temprana. Y también a nivel de cerebral hay unos mecanismos que ayudan a que la persona pueda saciarse más rápido. ¿Ok? Entonces, disminuye el hambre y aumenta la saciedad. Ese es el efecto general, entre muchos otros efectos, de los análogos GLP-1, que incluye la producción de insulina y la disminución del glucagón para que no aumente los niveles de glucosa en sangre. Y esto ayude a que el paciente entonces sí pierda peso. Y ya voy contestando su pregunta. Sí, claro, los análogos GLP-1 de tipo semaglutide, por ejemplo, que es el caso de su pregunta de Ozempic, este análogo GLP-1, que se llama semaglutide, y que puede ser oral o puede ser inyectable, oral es Rybelsus, inyectable es Ozempic, puede ser ocupado para pacientes con diabetes. En este caso, como usted mencionaba, al inicio fueron proformados para diabetes, pero se vio obviamente que la eficacia era bastante en cuanto a la pérdida de peso. Y en el caso del semaglutide inyectable, que se ocupa específicamente en Estados Unidos como ya una indicación formal para bajar de peso, eso es lo que ocupó en un MOSC. Y ahí el efecto natural por el efecto incretina sería la disminución del hambre y aumenta la saciedad. Y esto hace que los pacientes puedan bajar de peso. Y aquí lo más importante y interesante es lo siguiente: al bajar de peso, ¿qué mejora? Mejora glucosa, mejora el perfil de lípidos, mejora triglicéridos, colesterol, la presión arterial puede mejorar también debido a la disminución de peso. Yo creo entonces que definitivamente la indicación formal de este tipo de análogos GLP-1 a nivel global se está dando ya desde Estados Unidos, y en nuestro país ya también se ha ido autorizando algunos medicamentos para que de manera formal se ocupen para obesidad, aparte de que sean ocupados para diabetes, con la finalidad de disminuir y realmente impactar lo que son los desenlaces cardiovasculares e inclusive renales, porque estos medicamentos pueden también ayudar a tener un efecto benéfico en cuanto a protección renal, protección cardíaca, porque son las dos principales causas de mortalidad de los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo. Entonces, creo que vale la pena el que se pueda agregar estos medicamentos al todo el combo de tratamiento, todo el combo terapéutico tendrían que ser agregados. Pero fíjese cómo por eso mencioné todo este aspecto: es agregar. No se trata de sustituir un hábito de cambio de alimentación, no se trata de sustituirlo por el ejercicio, no se trata de sustituirlo por la fabricación o la construcción, mejor dicho, de un hábito. Siempre le digo a mis pacientes, este tipo de medicamentos cuando uno los prescribe, la idea es hacer un puente en el cual nosotros podamos construir un hábito para que el paciente, junto con el efecto del medicamento, pueda también tener un efecto en cuanto a un resultado en cuanto al cambio de hábito. Por eso los pacientes pueden llegar a perder muchos kilos de peso, no solamente por el fármaco, sino también porque mejoran el hábito en cuanto a la disminución calórica y en cuanto al ejercicio. Y eso hace que, sumado a estos tres factores y además también la terapia cognitivo-conductual, estos cuatro factores puedan ser sumativos para el descenso de peso, que va a tener una repercusión tremendamente favorable en el pronóstico de vida
de los pacientes y también la disminución en la prevalencia de diabetes, hipertensión, hiperuricemia, es decir, de todo lo que es el síndrome metabólico, de colesterol, triglicéridos, es decir, la prevalencia en cuanto a la aparición de enfermedades agregadas bajaría totalmente, porque en el caso de la encuesta nacional de salud, inclusive se menciona que los pacientes con obesidad, incluso si, entre más obeso, más posibilidad de tener diabetes, hipertensión o dislipidemia. Y cuando el paciente mejora esas condiciones, pues el control de estas enfermedades es tremendamente mucho mayor. Y además, el impacto económico que se tendría que tener para los pacientes con este descenso de peso es tremendo porque no solo es el impacto, como acabamos de mencionar, sino también en la calidad de vida y esto ayudaría a que el aspecto económico incluso de los países, de la población, pudiese mejorar, porque si estoy sano, si me siento mejor, puedo tener una mejor eficacia en cuanto a mi actividad laboral. Muy bien, doctor, muy completo todo lo que me acaba de decir. ¿Le gustaría agregar algo más como conclusión? Mi conclusión sería que definitivamente podamos nosotros como trabajadores de la salud identificar inmediatamente un paciente cuando no llega con nosotros, aunque sea por cualquier tipo de enfermedad, identificar si el paciente tiene obesidad y poder intensificar todo lo que son las medidas de tratamiento en cuanto a alimento, en cuanto a ejercicio, en cuanto a situaciones emocionales, para que podamos, después de fortalecer estas tres medidas, iniciar un tratamiento farmacológico eficaz, como son los análogos GLP-1, en este caso de su pregunta, semaglutide. Y bueno, también hay otro grupo de fármacos que también pueden ser ocupados. Y en segundo lugar, que el mismo paciente, aunque ellos vean que tienen otro tipo de enfermedades, que no solo se dirijan su mirada hacia la glucosa, que es bajar el azúcar. Mucho paciente que vive con diabetes se enfoca a querer bajar la glucosa, pero no pone mucho su atención o su mirada a la obesidad, siendo que si baja de peso, si mejora en cuanto al factor de obesidad, puede mejorar su glucosa. Entonces, el cambio de la mirada actualmente es no solamente ver al paciente como por partes, no solamente ver su glucosa aparte, querer bajar la presión nada más, o bajar el ácido úrico, o bajar el colesterol, sino bajarlo de peso para que todos esos factores al mismo tiempo mejoren de manera más eficaz y entonces el impacto en cuanto a la mortalidad, en cuanto a sobrevida, sería mucho mayor. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Fueron muy puntuales.